El elegante salón de conferencias de Sterling Aerospace vibraba con expectación. 200 de los mejores ingenieros, ejecutivos y miembros de la prensa de Detroit llenaban el auditorio, con la mirada fija en el espectáculo que se desarrollaba en el escenario. En el centro se encontraba Eleanor Michey, de 35 años, vestida con una simple camisa blanca abotonada y jeans deslavados, luciendo completamente fuera de lugar entre los trajes y las batas de laboratorio. Dentro de ella se alzaba el motor de aeronave R-7000, una maravilla de ingeniería de $2 millones que había dejado perplejo al equipo de élite del MIT de Sterling durante 3 días consecutivos. Richard Sterling, el CEO de la compañía, sostenía el micrófono con teatralidad, su voz impregnada de desprecio. Esta mujer cree que puede unirse a nuestro equipo de ingeniería de élite. Sin título, sin credenciales, solo delirios, dijo, lanzando una llave inglesa a los pies de Eleanor, el metal resonando contra el suelo pulido. Tienes 30 minutos para arreglar lo que mis mejores ingenieros no pudieron. Si fallas, te vas para siempre. El público estalló en carcajadas burlonas. Eleanor se agachó, recogió la llave con manos temblorosas, un destello de dolor antiguo cruzando sus ojos marrones. Pero ellos no sabían quién era ella realmente. ¿Qué harías tú en la posición de Eleanor? ¿Mantenerte firme o alejarte? A veces, la mayor fortaleza reside en saber cuándo revelar tu verdadero yo. Comparte tus pensamientos abajo y veamos si la dignidad puede realmente triunfar sobre la arrogancia. Eleanor Michey vivía en un modesto apartamento en el lado este de Detroit, donde el ruido de las fábricas se mezclaba con el viento nocturno a través de paredes delgadas. Cada mañana, a las 5 en punto, preparaba café negro en una taza astillada y se sentaba junto a la ventana que daba al distrito industrial, donde una vez, no. Sacudió la cabeza, alejando esos recuerdos. Sus vecinos la conocían como la mujer callada que trabajaba en la biblioteca pública, acomodando libros y ayudando a los niños con sus tareas. Elegía camisas blancas simples de tiendas de descuento, usaba el mismo par de zapatillas desgastadas todos los días y mantenía su cabello castaño atado en una práctica coleta. Ninguna joya adornaba sus dedos, ningún maquillaje tocaba su rostro. La señora Henderson, su vecina, solía comentar con otros inquilinos que Eleanor parecía una buena mujer, pero había algo profundamente triste en ella, algo roto que cargaba como un peso invisible. Lo que la señora Henderson no sabía era que Eleanor había solicitado recientemente un puesto en Sterling Aerospace, la corporación de aviación más grande de Michigan. No como ingeniera jefe ni como diseñadora senior, puestos que habrían sido suyos por derecho en otra vida, sino como una técnica básica de nivel inicial, el tipo de trabajo que suelen ocupar los recién graduados. Cuando le preguntaron por sus calificaciones durante la entrevista inicial, fue deliberadamente vaga. Educación. Aprendí con experiencia práctica. Empleos anteriores. Varios talleres en Detroit, arreglando autos principalmente. Mark Davidson, el gerente de contratación, la miró con escepticismo apenas disimulado, preguntándose por qué una mujer de su edad solicitaba un puesto tan junior. ¿No tienes formación formal? ¿Ninguna certificación? Eleanor sostuvo su mirada con firmeza. A veces, la pasión importa más que los papeles. Pero la prueba práctica contó una historia completamente diferente. La forma en que diagnosticaba problemas del motor solo con el sonido, como sus dedos delgados se movían entre los componentes mecánicos con una intimidad que hablaba de años de experiencia. Completó la evaluación en la mitad del tiempo asignado, identificando fallos que incluso los técnicos senior habían pasado por alto. La noticia se esparció rápidamente por la sede de Sterling. Una mujer misteriosa, sin credenciales, pero con habilidades extraordinarias. Los rumores llegaron hasta Richard Sterling y su reacción fue inmediata y visceral. «Imposible», gruñó durante la reunión del lunes por la mañana. «Ninguna mujer sin formación puede superar a mis ingenieros del MIT». Su orgullo no podía aceptarlo. No quería aceptarlo. Y así se organizó esta entrevista especial. No para evaluar las habilidades de Eleanor, sino para humillarla públicamente, para demostrar de una vez por todas que la excelencia técnica pertenecía exclusivamente a quienes tenían títulos prestigiosos y los cromosomas correctos. Eleanor lo sabía. Lo supo en el momento en que recibió la invitación. Y aún así vino, cargando secretos que destrozarían cada suposición en esa sala. Hace 5 años, en Houston,
Texas, el auditorio principal del Centro Espacial Johnson brillaba con flashes de cámaras y celebración. La doctora Eleanor Mitchell, de apenas 30 años, se encontraba en el podio con un traje azul marino que resaltaba su elegancia profesional. Acababa de ser homenajeada como la ingeniera jefe más joven en la historia del programa de la nave espacial Orión de la NASA. Su revolucionario sistema de propulsión había reducido el consumo de combustible en un 40% y aumentado la eficiencia en un 60%. La doctora Mitchell no solo ha impulsado nuestra misión a Marte, anunció el director de la NASA entre estruendosos aplausos. Ha redefinido lo que es posible en la ingeniería aeroespacial. Los ojos de Eleanor buscaban entre la multitud un rostro que significaba más que todos los elogios. Daniel Walsh, su prometido y compañero de investigación, sonreía en la primera fila. Habían desarrollado esa tecnología juntos, pasando noches interminables en el laboratorio, construyendo sus sueños lado a lado. Mañana registrarían la patente conjunta, y la próxima semana se casarían en una pequeña ceremonia con su familia de la NASA presente. Pero esa noche, todo se rompió como una estructura cristalina bajo presión. Eleanor había vuelto al laboratorio para recoger su cuaderno personal, solo para encontrar a Daniel encorvado sobre su computadora, copiando toda la base de datos de investigaciones confidenciales en discos duros externos. «Daniel, ¿qué estás haciendo?». Su voz oscilaba entre la confusión y un temor creciente. Él se giró sin vergüenza, sin siquiera fingir culpa. Lo que debía haber hecho hace meses. Lockheed Martin ofreció 50 millones por esta tecnología, solo por mí. Las palabras la golpearon como puñetazos físicos. Es nuestro trabajo, es trabajo de la NASA, no puede simplemente. Su risa cortó sus protestas, afilada y cruel. ¿Nuestro trabajo? Por favor, Eleanor. ¿De verdad crees que alguien va a creer que una mujer de 30 años diseñó esto? Eres solo decoración, cariño. La traición dolió más que cualquier herida física. 5 años juntos, sueños compartidos, promesas susurradas en las madrugadas tras descubrimientos que cambiaban el juego, todo había sido una mentira. Una manipulación calculada. Daniel se había posicionado perfectamente, documentando cada interacción para pintarse como el... Cuando intentó detenerlo para que no se llevara los discos, él activó una falsa alerta de seguridad, acusándola a ella de robar materiales clasificados. En el caos que siguió, Daniel saboteó deliberadamente los sistemas de seguridad del laboratorio para destruir evidencias. La explosión que resultó le causó a Eleanor un severo daño nervioso en la mano derecha, la misma que había dibujado incontables diseños, construido prototipos, alcanzado las estrellas. Siguieron 6 meses de investigación, pero Daniel había sido meticuloso. Correos electrónicos falsificados, grabaciones de seguridad manipuladas, testimonios comprados de colegas que llevaba años cultivando. Eleanor fue señalada como traidora, despedida discretamente por la NASA para evitar un escándalo público. Pero la herida más profunda no fue la destrucción profesional ni la lesión física. Fue descubrir que Daniel había sido reclutado por Lockheed desde el principio, con la misión de acercarse a la ingeniera más prometedora de la NASA. «Fuiste perfecta», le dijo durante una de las declaraciones. «Lo bastante brillante para desarrollar lo que necesitábamos. Lo bastante ingenua para confiar ciegamente». Su trabajo de vida ahora llevaba su nombre. Sus sueños, aplastados por la avaricia corporativa y una traición calculada. La noche en que dejó Houston, Eleanor guardó su doctorado del MIT, sus reconocimientos de la NASA y el anillo de compromiso que nunca llegó a usar. De pie en su apartamento vacío, tomó una decisión. No lucharía en cortes que ya la habían condenado, no suplicaría justicia a un sistema que valoraba más los títulos que la verdad. Simplemente desaparecería. Se convertiría en alguien olvidable, alguien que pudiera hallar paz en el anonimato. Pero ahora, 5 años después, de pie en Sterling Aerospace, con el diseño robado por Daniel ante sus ojos, el pasado y el presente colisionaban con fuerza devastadora. La multitud en el auditorio de Sterling crecía impaciente. El deseo colectivo de humillación se respiraba en el aire reciclado. Richard Sterling pavoneaba sobre el escenario como un pavo real mostrando sus plumas, saboreando cada momento de lo que asumía sería la destrucción de Eleanor. «Damas y caballeros», anunció con pomposa teatralidad, «hoy seremos testigos de por qué Sterling Aerospace solo contrata a los mejores.
los acreditados, los comprobados, los dignos. Fijó sus ojos en Eleanor con una satisfacción depredadora. La señorita Michey aquí cree que puede unirse a nuestro equipo de élite. Sin títulos. Sin experiencia reconocida. Solo una confianza mal dirigida. La audiencia soltó risitas crueles. James Morrison, jefe de ingeniería, dio un paso al frente. Su anillo del MIT brillaba bajo las luces. Richard, esto es una pérdida de tiempo. Obviamente, es solo otra soñadora que vio demasiados videos en YouTube. Sarah Chen, la ingeniera principal, se unió a la burla. Revisé su solicitud. Trabajo en biblioteca, arreglando autos en talleres improvisados. Este no es lugar para aficionados jugando con juguetes. Aquí trabajamos con tecnología de millones de dólares. Sus palabras destilaban esa arrogancia institucional que Eleanor conocía bien, de cuando sí tenía títulos para defenderse. Pero ahora, despojada de títulos y grados, estaba expuesta al desprecio colectivo. Un joven ingeniero, apenas de 25 años con un flamante diploma del MIT, señaló la mano derecha de Eleanor, que temblaba ligeramente. Mírenla, ya está temblando. Probablemente nunca ha visto un motor real de avión de cerca. Las risas se intensificaron. Los teléfonos se alzaron para capturar el espectáculo. Los periodistas tecnológicos locales ya tomaban notas, componiendo titulares sobre la mujer delirante que osó desafiar a la élite ingenieril de Detroit. El RS-7000 tiene una falla fatal, continuó Richard, gesticulando dramáticamente hacia el enorme motor. Mis mejores ingenieros, todos graduados de Ivy League, pasaron 3 días buscándola. La señorita Michey tiene 30 minutos. Pausó para que la imposibilidad de la tarea se hundiera en la mente del público. Cuando falle, y fallará, tal vez otros como ella aprendan a conocer su lugar. Cuando sus dedos tocaron la superficie metálica, la memoria la arrolló como una ola. Las noches largas en la NASA, la alegría de la creación, la pasión que la llevó a revolucionar los viajes espaciales, y las manos de Daniel cubriendo las suyas mientras trabajaban. Un gesto que antes creyó romántico, pero que ahora entendía como posesión. Control. Robo. ¿Necesitas ayuda para encontrar la tapa del motor? ¿O llamamos a un ingeniero de verdad? Se burló Sarah. La multitud rió de nuevo. Pero Eleanor ya había comenzado su inspección. Lo que vio le heló la sangre. Esto no era simplemente similar a su diseño de Orión. Era su diseño, modificado y corrompido por alguien que no entendía los principios fundamentales. La frecuencia de resonancia era incorrecta, la relación de compresión estaba mal calibrada. A gran altitud, ese motor sufriría una falla catastrófica. Quienquiera que hubiera vendido este diseño, ya fuera Daniel directamente o a través de canales corporativos, había creado una trampa mortal voladora. 20 minutos, anunció Richard con regocijo. Supongo que no necesitas instrucciones para saber cuál es la parte de arriba. Más risas. Más teléfonos grabando. Pero la mente de Eleanor volaba entre cálculos, posibilidades, implicaciones. Podía revelar la verdad ahora, mostrar quién era, lo que ese motor representaba en realidad. Pero al mirar los rostros ansiosos esperando su fracaso, comprendió que no le creerían. No sin pruebas. No sin demostrar habilidades que ninguna mecánica de garaje debería poseer. El joven graduado del MIT se acercó, envalentonado por su silencio. Quizás se está rezando. Señora, esto es ingeniería, no una iglesia. Las oraciones no arreglan el metal. La mano de Eleanor se mantuvo inmóvil sobre el motor. Durante 5 años había huido de este mundo, del dolor y la traición que representaba. Pero ahora, frente a una versión corrompida de su obra de vida, una que podía matar a personas inocentes, tenía una elección: dejar que el orgullo ganara y marcharse, o revelar la verdad y arriesgar todo lo que había construido en su tranquila vida desde entonces. Se fueron 20 minutos, dijo Richard. Las manos de Eleanor ya habían mapeado cada componente del motor modificado. Su mente catalogaba cada desviación respecto a su diseño original. Las burlas del público habían alcanzado su punto máximo, pero ella apenas las oía. Su mano derecha, dañada por la explosión que causó Daniel, se acalambraba dolorosamente mientras trabajaba.
El daño nervioso dificultaba los movimientos finos. Cada ajuste preciso era una pequeña victoria contra la limitación física. «Quedan 10 minutos», anunció Richard Sterling, con evidente entusiasmo. Parece que la señorita Mitchell por fin está comprendiendo la diferencia entre arreglar un Toyota y la ingeniería aeroespacial. Eleanor dejó sus herramientas y se apartó del motor. El auditorio cayó en silencio, esperando su admisión de derrota. Metió la mano en el bolsillo. Sus dedos encontraron el pequeño pin de la NASA que siempre llevaba consigo, su superficie alisada por 5 años de manipulación en secreto. La inscripción brilló bajo la luz. Ad astra per aspera, a las estrellas, a través de las dificultades. En ese momento, de pie ante 200 personas que la veían como nada, Eleanor recordó a la niña de 8 años que había visto despegar el transbordador espacial desde Cabo Cañaveral. Esa niña se había prometido a sí misma que algún día construiría los motores que llevarían a la humanidad a Marte. Recordó las palabras de su padre, la noche antes de que partiera al MIT. Eleanor, naciste para volar. No dejes que nadie te corte las alas. Pero, sobre todo, recordó a su equipo en la NASA, las mentes brillantes que confiaron en su visión, que trabajaron junto a ella, que creyeron en el futuro que estaban construyendo juntos. Esa gente merecía algo mejor que ver su trabajo pervertido en esta peligrosa imitación. Ese sueño merecía algo mejor. ¿Te estás rindiendo? La voz de Sarah Chen cortó su recuerdo, aguda, satisfecha. No tenemos todo el día para tu pequeña actuación. Eleanor miró por las ventanas del salón de conferencias hacia el cielo gris de Detroit. En algún lugar más allá de esas nubes estaba el vasto universo que alguna vez soñó conquistar. Podía marcharse ahora, volver a su tranquila vida en la biblioteca, dejar el pasado enterrado. Pero si ese motor volaba y fallaba, si moría gente porque ella eligió el silencio sobre la verdad, ¿podría vivir con eso? Su padre le había enseñado que la integridad no consistía en ser reconocido por hacer lo correcto, sino en hacerlo incluso cuando nadie te lo agradeciera. 5 minutos, bramó la voz de Richard. Hora de admitir lo que todos ya saben. Eleanor se volvió a enfrentarlos. Y algo en su expresión hizo que la primera fila retrocediera instintivamente. Cuando habló, su voz llevó una autoridad que ni siquiera Richard Sterling pudo interrumpir. Necesito un micromodulador digital y un kit de calibración de presión de precisión. Modelos Matuo y Fluke, específicamente. La transformación en su actitud fue tan repentina, tan completa, que varios soltaron un jadeo audible. A menos que, continuó con calma letal, quieran que este motor explote a 40.000 pies. James Morrison tartamudeó, atónito ante la repentina transformación de Eleanor. ¿Qué dijiste? ¿Explotar? Pero Eleanor ya se había girado hacia el motor. Sus movimientos eran rápidos y decididos, pese a su mano dañada. Con una eficiencia que solo podía venir de años de experiencia, desmontó el sistema de regulación de presión en 30 segundos. Algo que todo el equipo del MIT de Sterling no había podido hacer en 3 días. Miren aquí, señaló una falla microscópica, su voz cargada de certeza absoluta. La frecuencia de resonancia está desincronizada respecto a la relación de compresión. A altitud de crucero, la diferencia de presión generará una vibración armónica en toda la cámara de combustión. Falla estructural completa en minutos. Sarah Chen se adelantó, su rostro perdiendo el color. Eso es imposible. ¿Cómo puede saber la frecuencia de resonancia de? Porque este es un diseño modificado del Orión, la interrumpió Eleanor, sin dejar de trabajar. Alguien lo copió sin entender los principios fundamentales. La relación de compresión debe ser exactamente 14.7:1, no 15.2, como está configurado aquí. Richard Sterling se quedó helado. ¿El Orión? ¿El motor de la NASA? ¿Cómo podría saber eso? Pero Eleanor ya estaba inmersa en la reparación, su voz recitando especificaciones con una precisión casi mecánica. Sincronización de inyección de combustible, 23.7 microsegundos. Velocidad de la turbina, 97.300 RPM. Relación de derivación, 5.1:1. Cada número era exacto. Imposible de conocer sin acceso a documentos clasificados de la NASA,
o sin ser la diseñadora original. El público observaba en un silencio atónito mientras Eleanor recalibraba todo el sistema con movimientos tan fluidos que parecían coreografiados. El joven ingeniero del MIT que la había ridiculizado antes ahora la miraba con la boca abierta. Eso no era el trabajo de una mecánica de garaje o una bibliotecaria. Eso era dominio. Dominio al más alto nivel. El tipo de dominio que solo se adquiere con años de trabajo pionero en ingeniería aeroespacial. Terminado, anunció Eleanor, dejando sus herramientas. Inició la secuencia de prueba, y el motor cobró vida con un rugido tan perfectamente calibrado que casi parecía musical. Cada parámetro en la pantalla de diagnóstico se iluminó en verde, lecturas óptimas en todos los sentidos. ¿Quién eres tú? La voz de James Morrison se quebró, incrédulo. Eleanor se limpió las manos con un trapo y luego se giró para enfrentar a la multitud. El temblor en su mano dañada había desaparecido, reemplazado por la firmeza de alguien que ya no tenía nada que ocultar. Soy la persona que advirtió a la NASA sobre este fallo exacto hace 5 años, cuando diseñé el motor original del Orión. La revelación golpeó la sala como una fuerza física. Imposible, protestó Sarah Chen, su voz casi histérica. El motor Orión fue diseñado por la doctora Eleanor Mitchell y está muerta. Desaparecida. Desacreditada. La risa de Eleanor no tenía humor, solo una tristeza profunda y resonante. Estoy justo aquí. Solo que ustedes no pudieron verme más allá de sus prejuicios. Se arremangó, revelando las cicatrices extensas que cubrían su brazo derecho, el tejido dañado desde la muñeca hasta el codo. La explosión que había terminado con su carrera en la NASA estaba escrita en líneas blancas elevadas sobre su piel. Doctora Mitchell. Un periodista anciano en la tercera fila se puso de pie con dificultad, su voz temblando al reconocerla. ¿Eleanor Mitchell? ¿La prodigio que iba a llevarnos a Marte? Eleanor asintió una sola vez. Una confirmación simple que destrozó 200 mundos de suposiciones. La sala estalló en caos. Cámaras destellaron como luces estroboscópicas. Los teléfonos sonaban con llamadas urgentes a los editores. Y Richard Sterling se aferraba al podio como si fuera lo único sólido en su universo. «Esto no puede ser real», murmuró, su rostro pálido como el papel. Los registros decían que... Daniel Walls informó que tú... Daniel Walls, repitió Eleanor, como pronunciando una maldición. El hombre que vendió mi diseño a Lockheed Martin por $50 millones. Y, al parecer, Lockheed se lo vendió a usted, señor Sterling. Se dirigió al terminal de la computadora, tecleando con rapidez. La pantalla se llenó con los planos originales del Orión, completos con sus firmas incrustadas en los comentarios del código. NASA 2019 repartido por toda la documentación. Esto, señaló la pantalla, es prueba de que su RS-7000 es una copia ilegal de mi trabajo. Y esto, levantó su teléfono mostrando documentos legales, es una orden de cese y desista de parte de mis abogados. Sterling Aerospace enfrenta una demanda por infracción de patente de $500 millones. Richard Sterling cayó en su silla como si le hubieran cortado las piernas. Pero las siguientes palabras de Eleanor sacudieron aún más a la sala. Sin embargo, no la voy a presentar. El silencio fue absoluto. No vine por venganza ni por dinero. Vine porque reconocí mi propio diseño siendo corrompido en algo que podía matar gente inocente. Eso es todo. Miró directamente a la cámara más cercana, sabiendo que sus palabras trascenderían esa sala. Hace 5 años, el amor y la confianza me cegaron ante la traición. Lo perdí todo por la codicia de un solo hombre. Pero hoy elijo no dejar que el pasado defina mi futuro. Hoy elijo arreglar lo que está roto y seguir adelante. Eleanor se colocó frente a Richard Sterling, que parecía haber envejecido 10 años en minutos. El motor está reparado. Mi tarifa por la consultoría será de $1. El precio de una taza de café. Porque la excelencia en ingeniería no debería medirse por el ego o el género, sino por su capacidad para salvar vidas. Luego se giró hacia la sala una última vez. ¿Quieren saber quién soy realmente? Soy alguien que cree que el talento no vive en diplomas colgados en las paredes ni en las circunstancias del nacimiento.
Vive en la pasión, en la dedicación y en el coraje de seguir adelante cuando el mundo te dice que no eres suficiente. El auditorio permaneció congelado en un silencio absoluto mientras Eleanor Michey recogía su sencilla bolsa de lona y se preparaba para marcharse. 200 personas, los mismos ingenieros que se rieron de ella, los ejecutivos que planearon humillarla, los periodistas que vinieron a documentar su fracaso, estaban como estatuas talladas por la vergüenza y la revelación. Sarah Chen fue la primera en romper el hechizo, su voz cargada de lágrimas no derramadas. «Espera, por favor. Lo siento tanto. Nosotros, lo que hicimos fue imperdonable». Eleanor se detuvo al borde del escenario y miró hacia la joven que había sido una de sus más crueles verdugos. «Pedir perdón no cambia lo que pasó, Sarah, pero podría cambiar lo que pase a partir de ahora». James Morrison dio un paso al frente, su anillo del Mit ahora pesando como un grillete en su dedo. «Doctora Michey, por favor, quédese. Sterling Aerospace necesita a alguien como usted. Podemos ofrecerle cualquier puesto, cualquier salario. Lo que necesite. Lo que ustedes necesitan», interrumpió Eleanor con suavidad, «es cambiar su cultura. No contratarme para limpiar su conciencia. Miren esta sala. ¿Cuántas mujeres hay en su equipo de ingeniería? ¿A cuánta gente han rechazado porque no se graduaron en la escuela correcta? ¿O porque no lucían como ustedes?». Señaló el motor reparado. Su zumbido perfecto llenaba el silencio. «Esa máquina no se preocupa por sus prejuicios. Ustedes tampoco deberían». Richard Sterling finalmente encontró su voz, aunque apenas fue más que un susurro. «Voy a enmendar esto. Cueste lo que cueste. Restauraré tu reputación. Me aseguraré de que todos sepan la verdad». «Señor Sterling, puede hacer algo más», dijo Eleanor. «Puede abrirle la puerta a la próxima Eleanor, a la que está sentada en un garaje ahora mismo, soñando con construir algo extraordinario, pero escuchando que no es suficiente». Una joven reportera levantó tímidamente la mano. «Doctora Michey, ¿a dónde irá ahora?». «Seguro que la NASA». «Volveré a la biblioteca», dijo Eleanor simplemente. «Donde ayudo a niños de barrios pobres a aprender sobre ciencia. Donde una niña de 8 años puede soñar con Marte sin que le digan que tiene el género o la clase social equivocada». Se dirigió hacia la salida, y la multitud se abrió ante ella como el mar rojo en una escena bíblica, creando un camino para la mujer que habían intentado destruir. En la puerta, Eleanor se giró una última vez, su silueta enmarcada por la luz de la tarde que se filtraba por los cristales. «Alguien una vez me llamó decoración bonita, bonita pero inútil. Pero toda flor tiene espinas. Y a veces, esas espinas son necesarias para proteger la belleza que llevan dentro». Y entonces se fue, caminando hacia la tarde de Detroit, dejando atrás una sala llena de personas luchando por reconciliar sus prejuicios con la realidad. Sarah Chen se dejó caer en una silla, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, mientras miraba sus propias manos. Las mismas manos que habían señalado y se burlaron de una leyenda que no supieron reconocer. James Morrison quitó su diploma del MIT de la pared, mirándolo como si por primera vez comprendiera lo poco que significaba sin humanidad detrás. Richard Sterling quedó solo en el escenario, junto al motor de $2 millones que había sido salvado por una mujer que él había considerado indigna. Su imperio de arrogancia desmoronándose a su alrededor. El periodista anciano que había reconocido a Eleanor escribió las últimas líneas en su libreta con mano temblorosa. «Hoy presencié el silencio más ensordecedor que he escuchado jamás. El momento en que la dignidad derrota a la arrogancia sin alzar la voz». Afuera, Eleanor Michey desapareció entre la multitud de Detroit, tal como había desaparecido de Houston 5 años atrás. Pero esta vez, no estaba huyendo de nada. Esta vez, se había encontrado a sí misma. Y lo hizo en el lugar más improbable, no en los aplausos ni en el reconocimiento, sino en el simple acto de hacer lo correcto, a pesar de quienes quisieron aplastarla. El lunes la encontraría de nuevo en la biblioteca, ayudando a mentes jóvenes a descubrir las maravillas de la ciencia, sembrando semillas de sueños en corazones que la sociedad quizás pasaría por alto. Y entre esos niños, tal vez esté la próxima revolucionaria, la próxima soñadora que cambiará el mundo, si alguien simplemente cree en ella. Algunas batallas no se ganan con poder,
sino con la dignidad intacta. Eleanor había elegido no destruir a quienes intentaron humillarla, ni usar su conocimiento como arma de venganza. En cambio, demostró algo mucho más poderoso: la fuerza de levantarse, de arreglar lo que está roto, y de marcharse con gracia. En un mundo que a menudo confunde crueldad con fuerza, y credenciales con capacidad, ella demostró que el verdadero poder reside en saber quién eres, sin importar lo que otros piensen que debería ser. Si tú estuvieras en su lugar, rodeado por quienes quisieron quebrarte, ¿habrías elegido el perdón sobre la venganza? ¿Habrías arreglado lo que estaba roto y seguido tu camino? ¿O habrías usado tu momento de triunfo para aplastar a quienes te hicieron daño? La elección, como la historia de Eleanor, revela quiénes somos realmente. Investigador principal mientras ella quedaba como su asistente.